ser un hecho, ¿no? A tal grado que los pueblos rurales pues no se han visto beneficiados de la misma manera por las tecnologías de la información, y no solamente tiene que ver con la falta de conectividad, sino también por las pocas posibilidades que se encuentran en las comunidades para aprovechar estas herramientas, que las cuales representen sus acciones y sus necesidades. En este contexto tan desfavorable, pues el estado de Oaxaca ha luchado por apropiarse por las tecnologías. Sin embargo, pues ha sido una lucha constante, ¿no? Y han utilizado estos medios justamente para denunciar diferentes atropellos en sus formas de vida, también preservar sus tradiciones, sus costumbres y también tratar asuntos que conciernen a su propia comunidad. Entre ellos podemos citar a Estéreo Comunal de Guelatao, a Radio Totopo del Istmo, a la red de telefonía comunitaria. Y bueno, entonces en este contexto, tanto nacional y estatal, ¿cómo se sitúa la región Cuicateca? Bueno, en el caso de la región Cuicateca, la comunicación ha sido una práctica social y milenaria, al igual que en varios pueblos indígenas y rurales de nuestro pueblo, del país, perdón. Y tan es así que pues existen diferentes manifestaciones que nosotros logramos ver cuando visitamos una de las comunidades. Podemos citar, por ejemplo, los chiflidos de los campesinos mazatecos, ¿no? Como una forma de lenguaje muy particular, o si vamos a comunidades, pues las bocinas que están en un hogar anunciando la venta de carne, de algún servicio, etcétera. Entonces, los medios de comunicación siempre han estado presentes. Sin embargo, también es una realidad que los medios que están presentes ahorita en la región Cuicateca responden a los intereses de los grupos dominantes, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y regional, pues muchas de las radios que se han instaurado en la región Cuicateca no siempre responden a los intereses de las comunidades, sino también a intereses políticos y religiosos, y en otros casos únicamente son para entretenimiento. También tenemos la presencia de las emisoras del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, por ejemplo, Radio La Chinantla, pero sabemos que al ser una radio que está respaldada por el Estado, pues bueno, los intereses también son otros, ¿no? Es importante pues también tener como un panorama general de cómo es la situación en la región Cuicateca. Hay que distinguir también que existen como poblados un poco más, digamos, urbanizados, ¿no? Que otros, principalmente los de la sierra, pues carecen de infraestructura para telecomunicaciones, ¿no? En las comunidades más alejadas de la región, pues no hay red celular y la conexión a Internet es por antena satelital a través de proveedores privados que venden el tiempo de conectividad a través de fichas. Existe también televisión de paga, a la cual solamente pueden acceder unas cuantas familias, mientras la mayoría de la programación que se consume es abierta de Televisa o de TV Azteca. Entonces, pues no existe de dónde escoger, ¿no? En este contexto, ¿no? Donde también, pues las familias no cuentan tampoco con dispositivos, la pregunta es si es posible construir un proyecto comunicacional o varios proyectos comunicacionales comunitarios en la región Cuicateca, ya sea de radio, de televisión, de red de telefonía celular, que responda a las necesidades y al contexto de cada una de las comunidades. Esa es una pregunta que en el CEREC nos venimos planteando desde hace varios años. En este sentido, en febrero del 2020, llevamos a cabo un taller con el objetivo de reconocer de dónde tenemos que partir, ¿no? Llevamos una metodología que fue la metodología participativa para la creación de proyectos de comunicación propuesta por Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad para realizar esta primera aproximación. En este primer diagnóstico encontramos que los proyectos, no, bueno, ya todo lo que ya les señalé, pero los proyectos de comunicación sí existe una necesidad de que existan proyectos de comunicación propios y que estos respondan a las necesidades reales y sentidas de la población
y que estén enmarcadas también por sus sueños, es decir, por lo que quieren en un futuro. Que existe también la necesidad de que haya una apropiación de los medios de comunicación donde se integren las distintas voces de varios actores, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pero a su vez la región Cuicateca, pues existe una diversidad cultural, se concentra en diferentes grupos étnicos y también tenemos a un grupo afromexicano. Entonces, bueno, ahí hay un reto importante. Y otra de las reflexiones que salieron de este taller es que debemos de buscar una manera sostenible para estos proyectos, pero no solo de manera económica, sino social, política, simbólica y ética. Ya esta reflexión la habíamos hecho previo a la pandemia. Una vez que llega la pandemia, ¿qué es lo que ocurre en la región? Bueno, la pandemia llega a profundizar la enorme desigualdad tecnológica que existe en la región. La información sobre la crisis sanitaria llega únicamente por medios comerciales o a través de las autoridades municipales y a lo mejor por la emisora del INPI. Hubo un esfuerzo también por parte de las comunidades, por autoridades, por producir materiales en lenguas originarias, cuicateco, mazateco, mixteco, pero estos fueron insuficientes para responder a los diferentes momentos de la pandemia. En el ámbito educativo, ya lo vimos en sesiones anteriores, pues que ha habido serias dificultades para el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, pues la educación a través de las TICs no responde a la realidad de las comunidades de la región. Un dispositivo tiene que ser utilizado para varios hijos, ¿no? Ya sea el celular, ya sea la televisión. Al mismo tiempo, pues existen fallas en la conectividad. Hay una inversión muy alta en la compra de fichas. Las familias en ocasiones, pues a lo mejor a una persona por un jornal en un día, si es hombre se le paga 80 pesos en la sierra, 100 pesos en la sierra, a las mujeres se les paga menos y la inversión que tienen que hacer para la compra de fichas. Y pues que esta compra es constante, ¿no? Y que también la inversión que realizan en la compra de fichas no garantiza la calidad de la conectividad. También pues hay una falta de conocimientos y habilidades para el uso de las TICs, por citar solo algunos de los problemas que se están dando en esta materia en la región. Los principales medios de comunicación entre los habitantes residentes pues ha sido el teléfono, pero empieza a cobrar lugar importante Facebook y WhatsApp, cuyo uso se ha generalizado por ser más económico, pues nos conviene más comprar una ficha de una hora que quizá nos vale 5 o 10 pesos para conectarnos y tener una llamada, un mensaje, un video, aunque sea de mala calidad, que pagar una llamada telefónica. Lo anterior solo remarca la urgencia y la importancia de contar con medios propios. Entonces, pues a partir de lo que he expuesto hasta acá, pues les invito a que en estas sesiones reflexionemos, imaginemos y soñemos a construir esos medios de forma comunitaria. Me parece que es muy importante que exista como, no, bueno, no intentar pensar en un solo medio, ¿no? Sino intentar pensar en las necesidades que en este momento tenemos y que estos medios también tienen que ser diversificados dependiendo de las comunidades, dependiendo de sus necesidades. Y aquí el reto importante es de qué manera podemos dialogar, de qué manera podemos consensar proyectos que realmente respondan a las necesidades que tenemos, pensando que los retos que vienen son aún más grandes y son más agudos. Ahorita hablamos de una pandemia que no tenemos claridad cuándo va a terminar y que probablemente no sea la única, ¿no? Vienen muchísimas más emergencias sanitarias, ¿no? Ahorita es de este tipo, quizá el día de mañana sean de otras, pero que en materia de comunicación tenemos que estar preparados para hacer frente a estos retos, porque las comunidades rurales, indígenas, campesinas, de todo nuestro país y concretamente de la región Cuicateca, pues tienen
el derecho, ¿no?, a gozar de sus propios medios, que respondan a sus necesidades, que sean incluyentes, ¿no? Y principalmente porque la desigualdad en esta materia, como ya lo hemos visto, pues ha sido muy aguda y estamos en deuda, ¿no? Y también nosotros tenemos que buscar las formas de, pues, digamos, acompañar estos procesos, ¿no? Pues hasta ahí dejaría mi participación para que la otra compañera continúe. Agradezco su atención. Gracias, Nati. Muy preciso el trabajo. Una pequeña reseña, la que podemos hacer de acuerdo a la participación de la compañera Natalia, dice que en un recuento de la comunicación en el país desde los años 30 a la fecha, bueno, la región Huicateca en los primeros años, los 30, los 40, los 50, pues, carecía de comunicación por radio, por los medios que conocemos. Posteriormente, a los 50 ya se hace en presencia, aunque sí hay un caso ahí medio raro, unos españoles que vivieron en Huicatlán, que eran dueños de la Hacienda Moctezuma ahí en los terrenos de Teponazla, hicieron un cableado telefónico desde Huicatlán hasta ese lugar. Tiene una distancia aproximada como de unos 80 o 100 kilómetros en línea recta. Entonces sí, en los 50 hay un caso ahí que está medio raro. Bueno, se requiere un montón de dinero para hacer esta cuestión. Pero bueno, fue un caso también aislado, particular inclusive, ¿no? Hay la necesidad de impulsar un proyecto comunitario para una cuestión de comunicación. Tenemos que ver la forma y las formas de cómo impulsar este sistema de comunicaciones en la región, que sí es muy necesario, y más como en estas ocasiones, ¿no? Que seguramente, como Nati nos comenta, se irán dando con más frecuencia por las cuestiones de la destrucción de la naturaleza, por las cuestiones de que si no cuidamos el medio ambiente, como se decía el día de ayer, si no se cuida el medio ambiente, entonces las pandemias como la que ahora estamos viviendo van a ser más frecuentes, más generalizadas, y en vez de que las comunidades se integren más, pues cada día nos vamos aislando mucho más, y los medios urbanos con los medios rurales quedan más distanciados, y por esas cuestiones y otras más es necesario pues que efectivamente, como lo plantea la compañera, podamos ver y podamos trabajar en la idea de crear los medios adecuados, los medios necesarios para las comunidades, junto con las comunidades, no como grupo, no como partido político, no como cuestión religiosa, sino tenemos que ver desde la comunidad los intereses de la comunidad. Bueno, ahí más o menos dejo este pequeño resumen y le damos la palabra a la compañera Ana Lilia Vázquez, que nos acompaña en la plática del día de hoy. Ella es, como ya lo dije en un principio, ella es estudiante de la Universidad Benito Juárez, de allá de Cuyatlán. Tienes la palabra, compañera. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, no sé si me escuchan todos. Sí, perfecto, compañera. Bueno, adelante. Sí, se alcanza a escuchar, adelante. Muy bien. Bueno, mi nombre es Ana Lilia Vázquez. Soy estudiante del cuarto ciclo de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, aquí en San Juan Bautista, Cuicatlán. Y bueno, sobre medios de comunicación comunitarios, pues es un tema muy importante
Y desde mi particular punto de vista y de acuerdo a cómo se está llevando actualmente lo que son los medios comunitarios, cómo ha perjudicado, ¿no? La crisis sanitaria y bueno, cada medio comunitario tiene su particularidad, ¿no? En este caso, en la radio en la que aporto, pues sí, ¿no? Hubieron muchos cambios y aquí lo que pasó fue que suspendieron algunos programas, y mucha gente, ¿no? Mucha gente, ahorita ya se queda en casa. Y como lo mencionó la compañera Natalia, es cierto, ahorita ya un teléfono móvil, pues lo ocupan muchas personas, ¿no? Sobre todo en las comunidades alejadas, en las comunidades marginadas. Entonces, la radio comunitaria tuvo un impacto muy importante desde mi punto de vista en esta pandemia. ¿Por qué? Porque la programación, pues, subió la audiencia. Subió la audiencia, la radio empezó a jugar un papel importante, puesto que mucha gente estaba al pendiente con la información local de esta parte de las autoridades, ¿no? De la región de San Juan Bautista, Huecatlán, también como nivel estado y nacional, ¿no? Se empezaron a transmitir noticias respecto a la situación de crisis sanitaria, perdón, a nivel mundial. Y bueno, la cuestión es que mucha gente escucha radio, sin importar ahora sí qué tipo de medio es. En este caso, la gente te escucha porque sabes que porque saben ellos que están hablando tú, estás hablando tú, porque está hablando fulanito de tal, porque son personas conocidas en la radio comunitaria. Entonces, eh, pues la programación cambió un poquito, ¿por qué no? En las radios comunitarias la programación cambió porque antes pues había más participación de las comunidades, ¿no? De jóvenes, de personas y todo eso. Ahorita pues ya nada más hay 2 o 3 en la cabina, ¿no? Entonces, este medio pues sabemos que la radio comunitaria pues no se trabaja con el gobierno, no van de la mano. Sin embargo, yo creo que esta situación tan compleja que tenemos en este momento, que es la pandemia, pues ahora sí que nos tuvimos que juntar para difundir la información que nos dan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa información es para la comunidad, es para nuestra gente, es para nuestra familia, para nuestros amigos, ¿no? Y algo muy importante, los micrófonos de las radios comunitarias se abrieron a instituciones y sobre todo al sector salud, ¿no? ¿Para qué? Para cualquier información que tenga que ver con la pandemia. Se abrió los micrófonos en cuestiones inclusive hasta políticas. Se abrieron los micrófonos para cualquier noticia que tenga que ver con esta crisis sanitaria. Y bueno, desde que empezó esta crisis, pues todos estos meses en las radios se menciona, ¿no? Se menciona, bueno, durante todos estos meses que hemos vivido la crisis sanitaria, pues las radios comunitarias han estado al pendiente y han dado información, ¿no? Ya que mucha gente efectivamente no cuenta con redes sociales, no cuenta con televisión, no cuenta con teléfono propio. Entonces, pues escuchan la radio comunitaria que hay en la región o alguna comunidad cercana, ¿no? Inclusive las radios comunitarias, bueno, en la radio en donde estaba y donde aporto de vez en cuando, pues la filosofía es no trabajar con los ayuntamientos, ¿no? En cuestiones políticas. Pero bueno, en este tiempo de crisis, pues yo creo que estamos para servir a la comunidad y ahora sí que nos volvimos parte también de las cuestiones políticas de los ayuntamientos, nos volvimos un poco flexibles. Entonces, ganamos más rating en cuestión
pues de que la gente nos escucha, porque pues anteriormente muy poca gente nos escuchaba, ¿no? Amas de casa, pues en lo que hacen el quehacer, pues la gente te escucha, ¿no? Gente en el campo. Sin embargo, los jóvenes, pues casi no escuchan la radio comunitaria. ¿Por qué? Porque pues ellos están entretenidos en las redes sociales, ¿no? Sin embargo, a través de esta crisis mundial y sobre todas las noticias, los medios de comunicación comunitarios pues son medios con una misión. Ahorita la misión que tienen es transmitir a la comunidad pues todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, un medio de comunicación comunitaria, lo vuelvo a repetir, su finalidad principal es mejorar la sociedad de la comunidad a la que pertenece. Sin embargo, el mayor problema de la comunicación hasta ahora, pues es que a veces no escuchamos para entender, sino escuchamos para contestar, porque las radios comunitarias son muy atacadas y desde mi experiencia en radio comunitaria de casi 3 años, pues fuimos atacados, robaron equipo, desaparecieron algunos compañeros, ¿no? Ya mencionaron algunas radios comunitarias hace un momento y bueno, hemos sido muy atacados, ¿no? Hemos sido muy atacados. Sin embargo, ahorita yo creo que nos estamos levantando con la información que se está transmitiendo a la gente porque la gente te conoce y confía en lo que estás diciendo. Entonces, bien dicen, ¿no? Que el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y los que nos dedicamos a los medios de comunicación nos encargamos de interpretar la realidad. Somos mediadores sociales que buscamos puntos de equilibrio entre el exceso de información y nuestro trabajo consiste en demostrar ese desequilibrio de la información y en muchas ocasiones la intuición constituyen poderosas herramientas de apoyo. Y bueno, a veces no es necesario saber mucho de lo que se quiere contar, sino saber transmitir la información precisa con una secuencia lógica y unos términos entendibles para la mayoría. Sabemos que mucha gente, pues, de las comunidades, pues, tienen primaria, ¿no? Mucha gente con trabajo tiene telesecundaria, mucha gente no sabe leer, no sabe escribir. Sin embargo, estamos nosotros ahí para decirle con palabras sencillas, ¿no? La situación que estamos viviendo. Entonces, al existir menos desequilibrios de información, pues la sociedad es un conjunto más igualitario. Y los medios comunitarios, me atrevo a decir que, pues, durante esta pandemia por el COVID-19, pues se han organizado y se han ido encargando de ir solucionando poco a poco las necesidades que van surgiendo en la comunidad, poniendo en primer lugar el beneficio común por encima del individual, ¿no? O sea, es un beneficio común para todos, para nuestra gente, no nada más estamos viendo un beneficio nada más para mí, ¿no? Lo que se buscan pues es generar alternativas para solucionar problemas y necesidades. Y conforme avanza la pandemia, pues las noticias que hablan del virus o cualquier otro tema que se le relacione, pues se han ido transformando, ¿no? Algunos causan novedad y otros nos van cansando porque son muy repetitivos. Y bueno, el COVID-19 pues es un problema sanitario que ha generado o al menos aumentado los problemas sociales, lo cual muchos medios han tomado medidas para asegurar la participación del público y por lo tanto son más accesibles a la gente que sirven. Es en los medios de comunicación comunitarios donde la accesibilidad y la especificidad de los destinatarios cobran todo su sentido, ¿no? Y bueno, en la actualidad la radiodifusión es la forma de comunicación comunitaria más corriente en el mundo del desarrollo, porque sabemos que no necesitamos de muchísima tecnología, ¿no? Ya que su producción y acceso son baratos, algunos dicen que son baratos, pero sin embargo tienen un gran alcance
y se menciona que pues estos no excluyen a las personas de las comunidades, a diferencia de la radio comercial, ¿no? También quiero mencionar un poco de la experiencia de la radio comercial en la que estuve en el estado de Oaxaca, que fue aproximadamente un año. Yo había salido de radio comunitaria, de casi aproximadamente 3 años de haber participado y colaborado con ellos en una radio comunitaria, Ricardo Flores Magón. Y pues sí, efectivamente es diferente, porque como ya lo mencioné anteriormente, ahí estamos viendo por un beneficio común. Sin embargo, en la radio comercial se ve un beneficio individual, ¿no? De mi sueldo, de cuánto ganas, y no importa la información que des, sea verdad o sea mentira. En la radio comunitaria, pues solamente estamos buscando que nuestra gente pues conozca la verdad, ¿no? Y bueno, también se define más por su misión que por su magnitud o ubicación, ¿no? Se propone a educar, entretener, informar, divertir, consiste en donaciones y trabajo voluntario. Incluso, pues se mencionan que las radios comunitarias llenan un vacío dejado por los grandes medios de comunicación privados que no toman en cuenta a los grupos sociales escasamente representados o marginados, ¿no? Sabemos que la radio comercial siempre está queriendo abarcar todo, ¿no? Y bueno, los pequeños medios de comunicación pues se enfrentan a diversos obstáculos. Eso fue desde el principio, desde que se inició hasta la fecha actual, ¿no? En pleno siglo XXI, en el año 2020, seguimos sufriendo obstáculos, pero bueno, yo creo que una de las bondades en la radiodifusión, pues es fortalecer la cultura ancestral que se ha transmitido de generación en generación, otorgándole al medio de comunicación alternativo una identidad única valorada por los habitantes de la zona en la que se encuentren, ¿no? Y bueno, este medio comunitario, al final de cuentas, para nuestra gente, para nuestros amigos, y los micrófonos de las radios comunitarias siempre están abiertas para las personas que quieran colaborar, ¿no? Con buena información, que quieran colaborar de acuerdo a la zona, a la región en donde nos encontremos. Y algo muy importante que ha pasado aquí en, en Cuicatlán es que la radio que está, pues sirve a la comunidad, ¿no? Y ha abierto sus micrófonos también a mucha gente para ofrecer sus productos. Sabemos que ahorita ya muchos lugares han cerrado o cierran a buena hora y todo eso, pero la radio ahí está pasando información de que ya se vende esto, de que se vende lo otro. Y bueno, pues esa es mi participación. La radio comunitaria se ha levantado este año en mi punto de vista, ha ganado rating, y una de las frases de la radio comunitaria en donde colaboraba anteriormente y colaboro de vez en cuando, pues es: la rebeldía es la vida y la sumisión es la muerte, de Ricardo Flores Magón. Y pues esa sería mi participación. Gracias por su atención. Muchas gracias, Ana Lilia. Muy interesante tu participación. Justo el tema que tratas, como decía la compañera que nos antecedió, Natalia, en el mes de febrero, en los últimos días, hicimos un taller sobre comunicación en Cuicatlán, y precisamente va con la idea de ver de qué manera podemos trabajar alguna cuestión de telecomunicaciones. Nuestro proyecto quiere ser un poquito más amplio, pero en aquel momento hablábamos de la idea de poder montar una radio comunitaria en Cuicatlán para los cuicatecos. Desde luego, pues los medios comunitarios son una gran necesidad en estos momentos, y siempre, ¿verdad? Y siempre, porque como
lo hemos dicho, las radios comerciales, pues, están ahí para apoyar intereses propios, intereses gubernamentales, intereses de grupos, ¿no? Políticos, religiosos, y pero sí, los grupos marginados, los grupos indígenas o más bien los grupos originarios, o no estamos considerados en los planes de ellos. Entonces sí, es muy interesante escucharte. Ojalá y cuando estemos por Huicatlán haya la posibilidad de platicar contigo de cerca para conocernos, para cruzar ahí información de la que estamos manejando, de la que tú tienes, y sería muy, muy formidable que pudiéramos en lo sucesivo. Ya veremos también qué sucede con la pandemia, si ya podemos exponernos un poquito más o tenemos que seguir encerrados, y en la medida de esa estaremos en la región y platicamos y vamos avanzando, porque la idea nuestra es avanzar y efectivamente encontrar alguna posibilidad de montar la radio comunitaria, de buscar alguna posibilidad de algunas señales de internet en la región que mucha falta hacen, y ya iremos viendo algunas alternativas de cómo la gente pueda obtener algún medio, algún teléfono, alguna computadora. Bueno, lo que tenemos en relación a las telecomunicaciones es mucho trabajo, y ver de qué manera poder ser no intermediarios, sino parte del trabajo, que podamos platicar con las comunidades y que las mismas comunidades decidan de qué manera la resuelven, y nosotros seríamos los impulsores nada más de esas ideas de las comunidades. Muchas gracias. No sé si ya está la compañera Tavi por ahí, no la veo. Parece que no se ha podido incorporar. Debe seguir con su dificultad para llegar a su casa. Bueno, es bastante complejo. Bueno, por ahí, entonces no llega. Sí, parece que tienen bastantes dificultades, porque por la noche estuvo nevando, había mucho hielo, entonces creo que tenía que quitar el hielo de la puerta de su casa para poder salir, y no ha terminado. Pero en lo que la compañera termina de quitar el hielo y ya pueda sumarse al trabajo, abrimos una serie de preguntas y respuestas, o en todo caso abrimos una segunda ronda de las compañeras oradoras para poder continuar con el trabajo que tenemos ya en proceso. Entonces, que levanten la mano los que quieran participar, preguntar, o continuamos con una segunda ronda de exposición. A ver, compañera, te escuchamos. Nuevamente voy a participar yo. Sí. Pues sí, sería muy interesante sobre una radio comunitaria aquí en la región, aquí en Huicatlán. Algo muy importante o algo muy triste es que no todas las radios comunitarias trabajan sin fines de lucro. Desafortunadamente, lamentablemente, hay radios comunitarias que en vez de ayudar, perjudican. En vez de ayudar a los demás, también ven por un fin individual, ¿no? Entonces, yo creo que para los que estudiamos en las radios comunitarias y hemos hecho el trabajo bien, yo creo que otras radios comunitarias que han hecho el trabajo mal, pues nos dejan con una mala imagen a veces, ¿no? Entonces, muchas radios comunitarias cerraron, como lo repito, muchas radios comunitarias fueron saqueadas, muchos compañeros fueron amenazados. Entonces, quiero contar la experiencia que cuando yo estaba en la radio comunitaria, por la información que dábamos, pues
qué pasa con los políticos, ¿no? Ellos iban y decían y querían cerrar nuestra radio comunitaria. Sin embargo, nuestro lema es ese: la rebeldía es la vida y la sumisión es la muerte. Entonces nosotros luchamos hasta el fin y hasta la fecha la radio comunitaria sigue ayudando a la gente, apoyándolos, ayudando a vender su producto, como ya lo acaban de mencionar, ¿no? Hay gente que no sabe leer, no sabe escribir, comerciantes que vienen de los, de las, ¿cómo se llama? De otras regiones, ¿no? El municipio y sus cabeceras, sus pueblitos de alrededor. Y pues la radio comunitaria hace eso, ayudar a difundir esos productos que traen para ayudarlos. Y, y bueno, ojalá y sí se logre una radio comunitaria aquí. Y claro, yo por mi parte, pues estamos en la mejor disposición de apoyar, de ayudar en lo que se pueda, en lo que sea necesario. Pues cuenten con todo mi apoyo, ¿no? Ojalá y sí se logre. Y pues sí, esperemos que esta crisis pues pase pronto para empezar a hacer nuevos proyectos, ¿no? Ya que en base a esto, pues muchas programaciones cambiaron. Ahorita ya nada más se pueden estar 2 o 3 personas en la radio, ¿no? Sin embargo, en las radios comunitarias, como saben, se le puede hacer invitaciones a instituciones, a jóvenes, a mujeres, a niños. Sin embargo, por esta crisis, pues simplemente se ha enfocado en este tema de la pandemia y pues han sido pocos los que están apoyando en la radio por cuestiones de salud, ¿no? Sin embargo, pues sí, como ya lo he dicho, lo que queremos es crecer y no dejarnos, no dejarnos vencer, ¿no? Pues eso sería todo. Gracias. Esa sería toda la participación. Gracias. Hay preguntas, o volvemos a escuchar a la compañera Natalia. ¿Qué dicen, compañeros? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, compañera Natalia, la escuchamos nuevamente. Tiene el micrófono abierto para que nos diga algunas otras cuestiones acerca de la comunicación en la región Cuicateca. La escuchamos. Sí, justo ahorita que escuchaba a la compañera, yo me ponía a pensar, ¿no? Si realmente ella comentaba algo así como las radios, por el mal trabajo de las radios comunitarias, ¿no? Mi pregunta es si realmente esas eran radios comunitarias o se autonombraban como comunitarias, ¿no? Porque ya como ella lo definió, pues las radios comunitarias tienen otro objetivo. Entonces, cuando ese objetivo se empieza a perder, pues me parece que ya no podían decirse que son radios comunitarias, ¿no? Porque ya comienzan con otros fines y con otros objetivos. Entonces, bueno, esa es como una pregunta que yo dejo. Y la otra, a mí me parece como muy importante este tema, no solo por lo que ya la compañera y yo hemos planteado, sino también en el hecho de que en este momento pensemos a quién les está llegando esta información que estamos compartiendo, ¿no? ¿Quiénes son los que nos están viendo? Y si partimos de ese hecho, pues es más que urgente, ¿no? La necesidad de crear medios alternativos, ¿no? Ahorita pensamos en Cuigatlán porque es el centro, ¿no? Es el centro del municipio. Sabemos que si esto logra consolidarse, pues la tarea es ardua porque hay que integrar a comunidades que se encuentran pues muy alejadas, ¿no? De la cabecera, y que eso pues es un trabajo muy, muy fuerte el que hay que realizar. Me parece como muy inspirador otros proyectos que existen en nuestro estado, ¿no? Podemos ver a Guelatao, todo lo que ha logrado
y que también tenemos que ser como realistas y saber que este es un proceso y que es un proyecto a largo plazo, ¿no? Que a lo mejor nosotros vayamos a ser detonadores de estos proyectos, pero que son proyectos a largo plazo y que también debemos de trabajar seriamente y fuertemente para que realmente exista una apropiación del medio. Si el medio no se apropia por parte de las comunidades, si no lo sienten suyo, si no lo sueñan, difícilmente va a poder ser un proyecto que dure. Hay experiencias en la región donde hay proyectos que nacieron, ¿no? Medio sobrevivieron y después quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces que el trabajo ahí debe de ser como muy integral, no solo en el hecho de pensar en la construcción, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, la sostenibilidad del proyecto. ¿Qué es eso que quiere decir? O sea, sostenibilidad como no solo económica, ¿no? Una sostenibilidad que sea congruente con las necesidades de la gente, que sea ética, ¿no? Que sea responsable, que sea incluyente. Entonces, pues el trabajo es fuerte, porque aparte, pues estamos hablando de que aunque administrativamente somos la región Cuicateca, pues existen muchos grupos, ¿no? Dentro de la región y que también debemos de tomar en cuenta las características particulares. En ese sentido, pues hace falta integración de otros actores. De los que estamos aquí, representantes de cuántas comunidades somos. ¿Cómo le hacemos para integrar a otras voces de la sierra? ¿No? Tenemos, por ejemplo, a Virgilio nombraba que son más o menos 50 comunidades, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas 50 comunidades les llegue esta información también, ¿no? Entonces ahí, pues, tenemos que echar mano también de la imaginación, de la creatividad, para poder llegar a esos lugares y compartir esta información, porque es importante para todos, ¿no? Ya la pandemia nos rebasó totalmente y tenemos que estar listos en materia de comunicación. Ya lo vimos, me parece que el tema de comunicación es transversal en todos los otros temas, ¿no? O sea, atraviesa el tema educativo, atraviesa el tema de producción, de mercado, atraviesa el tema de salud, atraviesa el tema de educación, no sé si ya lo mencioné, ¿no? O sea, atraviesa a todos, ¿no? Entonces, creo que es como muy importante el trabajo que vayamos a realizar y ya como se comentó también en otras sesiones, pues también el diálogo intergeneracional, ¿no? Hay mucho que compartir, mucho que aprender también de las generaciones más grandes. Para los niños, para los jóvenes, cómo integramos a madres, a padres de familia, a actores que no tienen nivel de educación más que el básico, a veces ni lo cursaron, pero que sabemos también que no siempre la educación es, digamos, la educación formal quita la ignorancia, ¿no? Hay gente con un criterio enorme, ¿no? Sin haber recibido un nivel educativo formal y que también esos aprendizajes que no son reconocidos, pues se tienen que aprovechar. Entonces, pues también ahí implica pues una descolonización del conocimiento. Pues eso es lo que agregaría, pues a partir de lo que has comentado y que me hizo falta un poco en la primera parte, ¿no? Muy bien, Nati. Efectivamente, lo que se habla cuando hablamos de radios comunitarias y si hablamos que están lucrando, pues no son radios comunitarias, eso queda claro y evidente, ¿verdad? Como sucede con los tequios ahora que supuestamente los tequios los pagan en las comunidades, pues ya no son tequios. El tequio es un trabajo comunitario. Una radio comunitaria tiene que ser sin fines de lucro. Y sí, es una cuestión tecnológica muy importante que nos hace falta.
así como lo plantea la compañera Nati, que es un medio totalmente necesario por ser transversal, por ser transversal, efectivamente, pues, ¿no? Con la comunicación podemos llegar a todos los sectores de la población. Bueno, ahí tendríamos que ver qué tipo de comunicación es para llegar hasta las comunidades más distantes de donde está emplazado el equipo que se vaya a trabajar. Por ejemplo, si hablamos de Cuicatlán a Chiquihuitlán, pues la distancia es enorme, ¿no? Si hablamos de Chiquihuitlán a Tlacoacintepec, la distancia es enorme, enorme. Entonces, pues sí, nos hace falta un poquito más trabajo todavía, pero yo digo que ahí vamos. Sí, efectivamente tenemos que tomar ejemplos de otras estaciones hermanas, de otros trabajos idénticos al que queremos desarrollar. Hemos visto que sí hay otros proyectos en el mismo estado de Oaxaca que están haciendo telefonía celular y que sus proyectos han estado sirviendo, son viables. Ahí están, llevan creo que más de 3 años impulsando estos proyectos y están dando resultados, son efectivos en las comunidades. Efectivamente también cuando hagamos el trabajo que se vaya a hacer, si es telefonía celular, si es radio comunitaria, desde luego tenemos que fijar también ahí las condiciones, las políticas comunitarias que se vayan a desarrollar. Eso, bueno, no lo haríamos nosotros, lo tiene que hacer la comunidad. Nosotros partimos de que el trabajo que tenemos que desarrollar, que tenemos que sacar adelante, es en base a los acuerdos comunitarios de cada una de las poblaciones a donde vayamos a trabajar. El CEREC no trabaja proyectos de gobierno, trabaja proyectos propios. El CEREC es una institución autónoma, comunitaria, autogestiva. Entonces, lo que menos queremos es involucrarnos en cuestiones políticas. No tenemos nada con ningún partido político, con una secta religiosa o grupo religioso. Lo que pretendemos en lo sucesivo es trabajar desde la comunidad y desde ahí entablar los proyectos que sean necesarios y que se vayan a impulsar en cada una de las comunidades. Entonces, haciendo el resumen de las compañeras, por ahí más o menos va la idea del trabajo y del tema que estamos desarrollando hoy. Parece que ya anda la compañera Tadín por ahí. Si nos escucha, para que tome la palabra, tiene el uso del micrófono por unos 30 minutos. A las compañeras anteriores no les hicimos recuento de tiempo porque teníamos tiempo suficiente para que nos expusieran sus temas preparados. Entonces, si anda la compañera Tadín por ahí, le cedemos el micrófono. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la espera. Disculpen, me encuentro en una geografía diferente a la de ustedes. Estoy en la costa este de los Estados Unidos y bueno, por aquí nos cayó una nevada tremenda ayer que me tomó bastante tiempo poder salir del trabajo y llegar a casa. A lo mejor no me voy a tomar los 30 minutos, pero bueno, voy a tratar como un panorama general de las redes comunitarias. Y bueno, al final les voy a compartir un poco de lo que se hace desde aquí, desde la costa este, con estos medios comunitarios. Para quienes no me conocen, pues me llamo Gloria. Aquí todos me conocen como Tadí, que es una palabra en cuicateco. Y pues radico hace muchos años aquí en Estados Unidos. Bueno, pues hice como un panorama general de las redes comunitarias, que bueno, espero no ser repetitiva y que las compañeras ya hayan compartido un poco de lo que encontré de información.
Las redes comunitarias han sido creadas para fortalecer y darle voz a sus comunidades, y ya lo decía Virgilio, sin ánimo de lucro. Por lo tanto, las hace diferentes de las radios piratas, con características muy particulares, ya que defienden la democracia y respetan las opiniones. Trabajan para solucionar problemas sociales de las comunidades donde han sido creadas. Por ejemplo, en América Latina, el movimiento de las redes comunitarias, populares y alternativas surge de esta necesidad de alfabetizar, de educar, de sensibilizar, y bueno, la mayoría de ellas, la mayoría populares en el campo. Este antecedente, pues, es un inmediato de la comunicación comunitaria y ciudadana. Es una comunicación popular que encontró, pues, estas nuevas formas de trabajar para poder llevar información. La presencia de ellas en las diferentes geografías, pues se la convierten en algo muy importante como medio radial, ayudan a construir un poder popular capaz de participar en la opinión pública, en la toma de decisiones, en coordinar luchas por los derechos de los más vulnerados. Desde los orígenes, la radio popular o la radio comunitaria estuvo vinculada a todas estas luchas sociales y políticas que buscaban transformar las condiciones de desigualdad. De esta manera, este tipo de proyectos pues fueron cambiando su misión y su visión, su misión de acuerdo al tiempo y de acuerdo a todos los cambios que acontecen en la vida social y en la vida política, abandonando principalmente la alfabetización. Perdón, vengo corriendo, estoy tratando de respirar. Definiendo nuevos horizontes con fines principalmente sociales para lograr así cambios estructurales en una sociedad pues que sea más justa, ¿no? Para todos nosotros, para los pueblos. La historia un poco en América Latina, por ejemplo, en Argentina, estas radios comunitarias populares y alternativas tuvieron lugar con la apertura democrática en tiempos de la denominada primavera democrática. Esto es en los primeros años, de los años 80, y medios que les permitieran en ese momento expresarse, y así se dio el origen a la primera época de estos medios pop. También surgen como este instrumento para evidenciar las necesidades, para poder hacer denuncias y solucionar los problemas o las expectativas de las comunidades. Siempre han sido discriminadas, discriminadas y empobrecidas en zonas generalmente rurales, son de carácter social al pretender construir este tejido social y político, asumiendo compromisos y posturas en la de Ocelo, en Veracruz, con su programa de Cabildo Abierto, donde las autoridades rinden cuentas de su administración a la población. Las redes comunitarias, en su búsqueda por ser escuchadas, pues han llegado a ser perseguidas sus comunicadores. Tenemos en mayo del 2019 que fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio comunitaria El Cafetal, allá en la Sierra Sur de Oaxaca. En agosto del 2019 también en Oaxaca fue asesinado Arturo Jorge Ramírez, quien se desempeñaba no solo como periodista de radio comunitaria Tunusavi, sino también como docente. Tunusavi, que es en mixteco y en castellano significa pueblo de la lluvia. Y el caso más sonado de comunicadores de radios comunitarias pues fue Samir Flores de Morelos, este compañero indígena, náhuatl, comunicador y pues activista, que fue asesinado. Regálenme un segundo porque no mi computadora se me trabó. Perdón.
Y bueno, si vamos al Salvador, donde también se creó Radio Mangle, que fue una de las primeras que empezó a transmitir con una licencia propia en enero del 2013, aunque ellos ya transmitían a través de la frecuencia de Radio Maya desde el año 2000. Y esta fue lanzada alrededor de para 200 comunidades en la zona conocida como el Bajo Lempa, en el municipio de Jalisquillo, departamento de Usulutlan. Aunque la historia de las radios comunitarias empezaron a surgir en El Salvador en 1992, después de 12 años de la Guerra Civil, y por supuesto, muchas ya habían sido perseguidas por no contar con los permisos adecuados. Algunas, como en muchos otros países, pues fueron clausurados de manera violenta por la policía. En los años 70, finales de los años 70, también en Colombia empiezan a surgir estas radios comunitarias, y aquí básicamente lo hicieron para poder alfabetizar en las zonas rurales donde no había escuelas en ese tiempo, y fueron los primeros en lanzar a finales de los 80 el primer programa infantil que se llama, el primer programa infantil, esto fue por Radio Sutatensa. Y pues bueno, iniciar con una radio comunitaria es una de las cosas más difíciles, crear un espacio de apertura para una comunidad y que pues realmente se sienta arropada e informada y que se identifique también, eso es muy importante. En estos proyectos se recogen la oralidad, la lucha y la organización de las comunidades, y su contenido pues generalmente lo definen la lucha contra la defensa, como la defensa de los territorios, la defensa de la preservación del agua, la defensa de la preservación de las lenguas, entre muchos otros. Y pues bueno, eso es algo como muy breve de manera general. Ahora voy a compartirles un poquito también, no particularmente de un proyecto, pero sí de manera general, cómo las radios comunitarias han cambiado su forma de trabajar desde que empezó esta pandemia, este caos mundial que estamos viviendo, que a todos nos ha tocado. Yo creo que no solo a los medios, ¿no? En todos los niveles estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y bueno, pues estas radios durante este tiempo pues les ha tocado reinventarse una y otra vez, han resistido frente a las crisis desde su nacimiento, como lo es ahora pues el COVID-19 que afectó sus poblaciones. Así pues han ido tejiendo pues una vida en medio de este caos mundial. Entonces, bueno, la pandemia ha enfrentado a estos proyectos y los ha convertido en fragmentos más que de una historia permeada por luchas y resistencias colectivas, en la mayoría de los casos, en las únicas alternativas de demanda y escucha en tiempos difíciles. Muchos de estos proyectos se encargaron de garantizar sobre el cuidado. Hubo comunidades donde el confinamiento fue colectivo, como en el caso de Tepehuacila y el caso de la región, aunque estoy muy lejos, estoy enterada, bueno, hubo algunos cierres en las comunidades donde no podían entrar a menos que fuera un caso extremadamente necesario, y aún así el acceso fue pues muy difícil a toda nuestra región huicateca. Estas radios, pues mientras la media comercial se dedicaba a hacer el conteo de las muertes sobre la gente del COVID-19, pues las radios comunitarias se enfocaron a contar historias de vida para poder seguir resistiendo en sus comunidades. Las radios han llegado a llenar estos espacios, han sido creativos, sobre todo cuando el Estado evidenció el abandono de las comunidades. Sin clases presenciales, las radios transmitieron lecciones en lenguas originarias ante la violencia de género, recibieron denuncias y educaron con sus programas ante la muerte. Fungieron como enlaces de ayuda de distintos tipos. Eso es un poco de lo que les quiero compartir, por eso les dije que no me iba a ocupar media hora en hablar. Y pues bueno, de manera general les voy a compartir un poquito cómo se ha vivido la pandemia de la costa este. Aquí en esta área no hay muchas radios comunitarias. Existen los proyectos de los hermanos del Ecuador, de Guatemala, y nosotros que somos mexicanos,
la mayoría somos mexicanos, y en el caso de nosotros, durante toda la pandemia, estuvimos trabajando muy de cerca con la comunidad migrante, asistiendo principalmente a las personas que desafortunadamente perdieron la vida. Como saben, esta área de la costa este fue donde tuvimos más de mexicanos muertos, alrededor de 1,200, si no me equivoco, no tengo una cifra exacta, ya que la red consular nunca nos ha proporcionado un número exacto de personas. Particularmente como Rebeldía Radio, pues estuvimos como soporte, es decir, recibíamos llamadas a todas horas del día, en la madrugada, a la hora que fuera, porque no había una respuesta por parte de la red consular, que son los que se supone se tenían que encargar de ayudar y de asistir a nuestros migrantes mexicanos. Oaxaca ocupó el tercer lugar en decesos por el COVID-19. De todos los oaxaqueños muertos, nos tocó atender alrededor de 23 casos de repatriación. Fungimos como ese enlace entre nosotros, el consulado, la red consular y el gobierno del estado de Oaxaca. Yo creo que fue el momento más difícil de esta crisis para nosotros, y personalmente como ser humano. Al principio empezábamos a recibir las llamadas y era así como algo que no podíamos creer, ¿no? Pero ya a mitad de pandemia hubo momentos en que personalmente, cuando se atendían ese tipo de llamadas, pues la voz se rompe, porque no sabemos, o sea, quisiéramos darle esa voz o esa palabra de aliento a las personas. Yo creo que es la parte más difícil que nos ha tocado desde que el proyecto de nosotros existe de este lado, desde febrero del 2006. Yo creo que es la parte más difícil que hemos vivido como proyecto. Y bueno, después de lo más feo que fueron las muertes de todos nuestros hermanos mexicanos, viene con el cierre de todos los comercios, como también sucedió en México. Aquí muchísima gente vive sola, personas que murieron solas en sus departamentos y que no tuvieron el acceso, porque esa fue la otra cara que mostró la pandemia aquí. No tuvieron el acceso a los servicios más esenciales, como fueron salud. 1, por no tener documentos. 2, por a veces no hablar ni español ni inglés. Entonces, no tenemos más bien el servicio de traducción, de interpretación en lenguas indígenas, y eso hizo que muchos de nuestros hermanos murieran solos en sus casas. Y también con el desempleo, pues se empezaron a crear como enlaces para poder apoyar y que los migrantes de este lado no fueran expulsados de sus lugares de, ¿cómo se dice? Donde viven, porque pues sin trabajo aquí aquí todos pagamos renta. Aquí no es muy raro el que tenga casa. Pues todos los que no tenemos documentos, pues no tenemos el acceso a comprar una casa. Entonces aquí todo se paga renta, se paga, como en todos lados, todos los servicios extremadamente caros. En esta parte del este de los Estados Unidos es muy, muy cara la vida. Entonces, pues viene el desempleo, viene no poder pagar la renta, no poder comprar alimentos. Entonces es cuando surgen también, como parte del proyecto Rebeldía, empiezan a surgir estos apoyos de poder comprar comida y llevar hasta las puertas de los hermanos mexicanos. El compañero que estaba con nosotros anteriormente, Francisco Ramírez, que fue parte y fundador de este proyecto, él estuvo arriesgando la vida desde el mes de abril, repartiendo comida casa por casa. Eso era lo que hacía Rebeldía Radio. Y después salimos nosotras las mujeres en el mes de mayo también a llevar comida, y hasta el día de hoy hemos entregado alrededor de 600 despensas que han venido de la bolsa de nosotros, ya que, como lo mencionaba Virgilio, los proyectos comunitarios como estos, pues nosotros no tenemos pues ni un salario por hacer este trabajo, ni nos solventa ninguna dependencia de gobierno o alguna organización. Solventamos los gastos de nuestra propia bolsa, del trabajo que hacemos como inmigrantes en construcción, limpiando casas,
el trabajo que hace el inmigrante aquí. Entonces, de esos salarios pudimos juntar los que afortunadamente no nos quedamos sin trabajo, pudimos juntar para poder comprar comida a toda la gente en los lugares que más se necesitaba, pero sobre todo nos enfocamos a las zonas donde había o donde hay más mexicanos. Y finalmente tuvimos que crear, sin mezclar personalmente, pero sí como enlace de trabajo de un medio comunitario, tuvimos que crear esos enlaces, tanto con la red consular como con el Instituto del Migrante de atención al migrante oaxaqueño, y es como hemos venido trabajando. Entonces, eso es un poquito lo que yo les puedo compartir de cómo estos proyectos, lejos de México y nosotros que estamos tan lejos, hemos podido sobrevivir a esta pandemia con la muerte tan de cerca, de manera tan diferente como los compañeros en México han sido asesinados. Aquí lo hemos vivido muy fuerte. Ha sido la parte más fuerte de este proyecto como Rebeldía Radio aquí de este lado. Y pues eso es todo lo que quiero compartirles esta noche. Y muchas gracias y nuevamente 1000 disculpas por haber llegado muy tarde, pero ya los que me conocen como compañero Virgilio saben que aquí se trabaja muchísimo en la cuestión de los movimientos sociales. Entonces, mañana tenemos el Día Internacional del Inmigrante y estamos justamente como medio comunitario, vamos a presentar las demandas que tenemos al gobierno de México y al gobierno local sobre las necesidades más inmediatas que tiene nuestra comunidad migrante en este segundo rebrote que desafortunadamente está pintando bastante fuerte aquí en el área. No sé cómo es en México, pero el rebrote del COVID está muy fuerte aquí y no queremos que nos agarre como la primera etapa. Entonces estamos tratando de meter esa presión a las autoridades correspondientes de que se necesitan intérpretes en lenguas indígenas y se necesita el apoyo del gobierno de México para repatriaciones, que esos son los problemas más fuertes que enfrentamos. Entonces, ese es el trabajo que venimos haciendo desde aquí, de este lado de la costa este. Gracias. Muchas gracias, Gloria, por tu participación. Muy importante lo que agregas a las intervenciones de las compañeras. Así tenemos un panorama muy enorme de los trabajos pues, que hacen las radios comunitarias en México, en América Latina, la importancia que podamos tener con ello en nuestra región, la importancia que se le debe de dar y la importancia que este trabajo toma. Parece que los trabajos son muy, muy efectivos, a diferencia de las radios institucionales, y pues de aquí en adelante lo que nos queda es echarle muchas ganas. Creo que la idea y del trabajo que se requiere lo traemos de sangre inclusive, ¿no? Y entonces ya llevamos varios años en estos trabajos y entonces tenemos que continuar. Nuestro trabajo es con los de mero abajo y parece que hasta ahora no hemos buscado otra posibilidad. Estamos más bien buscando cómo reforzar nuestras ideas, nuestros planteamientos, nuestros proyectos para lograr una sociedad más justa, como tú dijiste, ¿no? Y desde luego que varios compañeros han perdido la vida en el intento, porque el sistema, la gente que está en el poder, lo que buscan es el beneficio para ellos y para los grupos de arriba, las transnacionales, ya sea del mismo país o de fuera, pero son los que están ahí terminando con los recursos, con los medios que las comunidades han resguardado
por tantos años, ya veíamos un poco de historia en la participación del día lunes, de la formación, por ejemplo, del espacio cuicateco, ¿no? Que tenemos ahí por lo menos más de 1000 años. Y siempre los poderosos lo único que han tratado de hacer es cómo terminar de despojar las riquezas que tenemos en los pueblos. Y por eso mismo, pues, cuando intentamos crear alguna forma de trabajo comunitario, nos ubican y algunas veces tratan de amenazarnos, otras veces pues llegan a cobrarle la vida a los compañeros que encabezan estos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando somos desde el pueblo y el pueblo es el que trabaja, ahí a lo mejor se llevarán a uno, se llevarán a dos, pero a un pueblo no van a poder exterminarlo. Paso a leer los chats que han mandado los compañeros. El profesor Juan Hernández dice: necesitamos una radio realmente alternativa. El compañero Donaldo Lezama, sí lo hemos visto por aquí que anda luego en las redes, dice: excelente, considero que las radios comunitarias requieren de innovación y no simples repetidoras de música y noticias, y eso debe incluir a la juventud y aliados estratégicos de la zona de influencia. Todos los municipios antes y después del COVID ha incrementado a niveles exponenciales su uso en jóvenes y adultos, y lo digo por mi experiencia. Desde luego, así es, así debe de ser, porque ya como se comentaban en las participaciones anteriores, lo único que la gente está buscando en estos momentos tan difíciles por la sindemia, dicen algunos ya, por la sindemia, es que pues, lo que más buscamos es información, y sobre todo que en la actualidad nuestras familias, nuestras comunidades estamos desintegrados, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la compañera Gloria, que anda hasta en Estados Unidos y sus papás viven en Tepeucila, sus familiares en otros lados, y el caso casi de todos los que nos estamos viendo esta noche, y muchos también de los que ya posteriormente llegarán a vernos. Y entonces, pues sí, los medios de comunicación son los que se requieren, y sobre todo los alternativos, porque a diferencia de los comerciales, en los alternativos la información es de investigación, es de trabajo, es de reflexión con datos precisos, y en los comerciales pues son políticas que les dicta a lo mejor el presidente municipal cuando son estaciones de radio muy pequeñas, o los que dicta el propio Estado, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la pandemia, los medios libres en México lo que manejan es que se triplica el número del que oficialmente conocemos. Si andamos por ahí de los 110,000 en número oficial, por los muertos son 330, 350,000 muertos a la fecha, ¿no? En el Valle de México, para estos días, en la última semana y la semana que viene, pues comentábamos por la mañana con otro compañero de que pues, seguramente vayamos a llegar a la posibilidad de ver muertos en la calle en los próximos días. Los hospitales están rebasados, y ayer también un artículo muy importante de Tlanchinolan en La Jornada, donde dice que personas indígenas en la Sierra de Guerrero pues no tienen acceso a los hospitales, no hay médicos, y cuando llegan a acercarse a algún hospital o llegan a acercarse con un médico, pues el trato de discriminación es grave, no se atienden. Entonces estamos enfrentando todos esos problemas. Como dice la compañera, efectivamente también ayer decíamos que en algunas comunidades cuichatecas, y quiero pensar que ojalá y haya sido su mayoría, se tomaron cuestiones a lo mejor drásticas,
pero solamente eso hace salvar la vida de ellos, ¿no? Porque en el caso de Tepeucila, pues nomás hay una clínica, cuando más tendrán 2 camas, y si llegan a enfermarse 3, 4, 5 personas, pues la cuestión sería muy grave. El hospital de Cuicatlán en los meses de mayo, junio, llegó al tope, inclusive pararon el hospital para que, porque ya no tenían capacidad de atender a los pacientes. Seguramente que en estos momentos habría que tener muchos cuidados personales para no enfermar. En mi familia, de manera personal, ahorita tenemos 5 enfermos en una sola familia. Son cuestiones muy graves. Y entonces, sí, la comunicación, desde luego, que es una necesidad para nuestras comunidades y tenemos que avanzarle por ahí. Bueno, pasamos a otra serie de preguntas. Ya lo hicimos para darle tiempecito a la compañera Tadi, pero pasamos a otra serie de preguntas. Si hay con los compañeros que están conectados, pues les pedimos su participación y que ahora que tenemos a estas compañeras con una buena cantidad de conocimientos al respecto del tema, pudieran contestarlo, ¿no? Nuestras dudas, no nos quedemos con dudas y para que nos vayamos satisfechos esta noche. Entonces, están los micrófonos para que pregunten, ¿no? Bueno, buenas noches, compañeros, nuevamente. Vamos a hacer una pequeña intervención. Es evidentemente muy claro en cualquiera de las 3 participaciones de las compañeras. Primero, la trascendencia de la radio, que ha sido quizás el punto de encuentro en las 3 ponencias, pero se trasluce en todas ellas justamente la importancia que tiene la comunicación. Algo que en épocas como estas, como bien se ha dicho, en donde las dimensiones macro que tienen las enfermedades tan extendidas como las pandemias, pues hace estragos en todos los niveles y de pronto termina siendo utilizado incluso como un argumento político, como un arma política que deja a las comunidades al margen siempre, porque si bien es cierto, nuestra presencia histórica es previa al famoso Estado Nacional, en este caso la República Mexicana, como todos bien sabemos, lo cierto es que seguimos siendo desde épocas inmemoriales, ya como bien se apuntó en las 2 últimas mesas en las que se hablaba justamente de los recursos naturales y de las formas de vida comunitaria, en un modelo depredador como el modelo actual, el modelo capitalista neoliberal, que es el dominante a nivel mundial, pues la existencia de las comunidades está justamente supeditada a ser aportadores de recursos naturales. Antes de comenzar la sesión, se proyectaba un mapa de esto que ahora vuelven a llamar por Proyecto Mesoamérica, que vinculaba justamente todos los grandes megaproyectos que están discutiéndose en este momento. Si venimos de sureste, sur a norte, empezando por el Tren Maya, pasando por el corredor transísmico y cerrando con el proyecto integral Morelos, que se hablaba del compañero Samir Flores, es una de las víctimas más notorias justamente de la lucha contra este tipo de proyectos, están totalmente vinculados. Sin embargo, a pesar de que incluso en el mapa aparece nuestra región, los cuicatecos que tradicionalmente no hemos contado, porque se decía ayer y en la mesa, en las 2 mesas anteriores, en parte porque a pesar de que tenemos una vida muy activa, una participación al interior de nuestras comunidades, y creo que eso es algo que sí se puede presumir en el caso de la región cuicateca, nuestra participación al exterior prácticamente es inexistente.
¿no? Hemos sido rehenes, se decía en alguna de las intervenciones, de los intereses ajenos a la región. No es nada novedoso, se puede rastrear muy rápidamente. Creo que la gran mayoría de los que somos originarios de la región conocemos de primera mano, algunos de trayectoria histórica también, cómo esos intereses de los diferentes grupos de poder regionales, estatales, nacionales, han estado siempre presentes en nuestra región y han utilizado algunas veces más, algunas veces menos, a nuestras comunidades como aportadoras de recursos de todo tipo que les han permitido enriquecerse, por supuesto, a manos llenas. Hemos generado una buena cantidad de personas pudientes en la zona, aunque la mayor parte de nuestras comunidades están marginadas, como ya se decía. Y en el caso de las comunicaciones, mucho más, ¿no? La radio, en el caso concreto de Cuicatlán, pues es relativamente reciente. Estamos hablando de una década, cuando mucho. Y con todo y el potencial y el gran alcance que tiene la radio en Cuicatlán, en la zona de La Cañada, el resto de los, el resto de las comunidades difícilmente reciben señales libres o públicas, mejor dicho, de tanto de radio como menos de televisión. Hace algunos meses, alguno de los paisanos discutía un poco una declaración de la sección 22 en torno a que los profesores de Oaxaca, o por lo menos la mayoría de los profesores de Oaxaca, rechazaban el uso de la televisión del ahora embajador Esteban Moctezuma en los Estados Unidos como un sustituto o como un coadyuvante, dicen ahora que están muy de moda este tipo de términos, en el proceso educativo. Y la persona que debatía decía, bueno, es que los maestros nunca están de acuerdo con nada, ¿no? Todo les molesta, todo les incomoda. Por fortuna tenemos nos conocemos personalmente y resulta que es una persona de nuestras comunidades. Y yo simplemente le preguntaba, bueno, ¿por qué dices que los maestros siempre se oponen a nada, a todo, perdón, o por lo menos en este caso muy concreto? Nada más veamos cuántas estaciones de televisión se ven en tu comunidad, cuántas estaciones de radio se pueden sintonizar en tu comunidad, porque en el caso de la mía, pues ninguna, ¿no? Le decía yo. Y la respuesta era, pues bueno, es que tampoco en mi comunidad ninguna. Le decía, entonces será de a gratis, nada más pensando en tu comunidad y la mía, que los maestros que viven esa realidad, no solo en nuestras comunidades, sino en otras tantas, digan que no a este tipo de alternativas. Y decía, bueno, no, pues es que no están tan locos entonces, ¿no? Y bueno, ese es un microejemplo, digamos, de cómo los procesos descomunales, dice por ahí el doctor Gustavo Esteva, cuando dice, bueno, nuestro problema principal es que nosotros hemos entrado a procesos descomunales en la doble acepción de la palabra, por la dimensión enorme, pero también por el abandono de lo comunal. Esto porque en las mesas anteriores se ha insistido, afortunadamente diría yo, que una de las rutas, si no es la única, que los cuicatecos en general tenemos como alternativas, es justamente el tratar de volver a mirar hacia la comunidad. Es decir, el regresar a nuestras raíces con todas sus características, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, y al menos en las mesas que se han trabajado hasta el día de hoy, pues se plantea que tiene que ser con un espíritu crítico, ¿no? Es decir, tenemos que revisar nuestro propio estado, hacerlo con ojo crítico para poder rescatar todo aquello que nos hace ser lo que somos, que nos ha traído hasta acá con todo y esto que se está comentando de la marginación que los propios vehículos o sistemas de Estado han manejado a lo largo de décadas y de siglos incluso, y que nos ha permitido sobrevivir, ¿no? Ahora en nuestras regiones, en el caso de Oaxaca sobre todo, está muy de moda hablar de estos programas de pavimentación de carreteras. Ya decía Virgilio la cuestión del tequio pagado. Pero bueno, cuando revisamos un poquito cómo se está dando el trabajo, pues resulta que sigue el mismo esquema, ¿no? Es decir, se está aprovechando la mano de obra de las comunidades con una retribución, si es cierto, hay un pago, pero bajo la figura
al menos retórica del tequio, por lo tanto el pago no es lo que debería de ser. La carretera se hace con el esfuerzo comunitario, que esta es una trayectoria de muchos años en nuestra región. Al menos en el caso de Tepoztlán, decía Virgilio, nosotros los que ya no somos tan jóvenes recordamos a los abuelos decir que en alguna época nuestros ancestros escarbaron la barreta y pala muchos tramos de la carretera porque los programas oficiales jamás llegaron. Y en el caso concreto de Tepoztlán, una carretera que había sido declarada como terminada y avalada por el Estado y que pasó por lo menos un par de décadas más que se culminara. Y bueno, este tipo de historias que tienen que ver con esa parte de la comunicación y que si estamos hablando de la parte importante que la pandemia nos deja como ejercicio de reflexión y como tarea, pues implicaría que si vamos a hablar de radios comunitarias, si vamos a hablar de medios de comunicación comunitarios, pues tendríamos que volver a que efectivamente sean comunales, ¿no? Que sean las propias comunidades las que asuman la tarea. Evidentemente hay que capacitarnos y capacitar a quien quiera intervenir. Hay que contribuir con ese granito de arena, que creo que es la ventaja que tenemos algunos que hemos tenido contacto con este tipo de medios. Y que ahí está, entonces, la tarea que nosotros vemos en lo inmediato es volver otra vez a esa matriz comunitaria y pues no dejar el punto, porque es, según entendemos dentro del CEREC, el único o la única ruta que nos puede permitir ir hacia adelante, ¿no? A reaprender y rehacer nuestras comunidades como el único vehículo probable de salir de esta y de las que vienen. Entonces, pues nosotros queríamos hacer una intervención en ese sentido. Esperamos haber contribuido en algo a la discusión. Gracias. Gracias, Javier. Continuamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? Tenemos todavía 17 minutos para seguir comentando. ¿Donaldo quiere hablar? Sí, es un gusto poder saludarlos esta noche. Son de las primeras ocasiones que me incorporo a las actividades que realizan, es el CEREC. Los he seguido un poquito más en las redes sociales, que nos ha servido bastante para poder comunicarnos antes y después de la pandemia, pero quisiera primero hablar del tema de las redes sociales, que es un tema muy importante, que es parte de la innovación que yo opinaba un poquito de las radios comunitarias, ¿no? Creo que vamos a las comunidades, por ejemplo, yo soy de Reyes Pápalo, y pues es una zona junto con Concepción donde ya cuenta con señal, y eso ha propiciado el incremento moderado, exponencial, incluso decirlo, del uso de los teléfonos celulares. Yo creo que me atrevería a decir que el 90% de las personas cuentan con un celular, pues porque me he dado cuenta, por ejemplo, cuando te mandan tus solicitudes, ¿no? De amistad y todo eso en el Facebook, famoso Facebook, entonces te das cuenta que toda población ya encuentra, ¿no? El nivel de uso es diferente en cada edad, ¿no? Pero hemos encontrado que estas dos comunidades son las que han incrementado mucho más mayormente el uso de las redes sociales, y eso también se debe a la migración, ¿no? Al poder adquisitivo que empiezan a adquirir un poquito las comunidades. Y las comunidades más alejadas como Tlalistac, por ejemplo, hemos encontrado que buscan cómo conectarse, ¿no? A través de una red local, de fichas o algo así. Entonces todas las comunidades ya se empiezan a conectar un poquito más que hace 10 años. Y ahorita, hablando de lo de la pavimentación de carretera de las cabeceras municipales, ha propiciado y va a generar un detonante económico muy grande que va a generar, yo creo que bastante impulso económico y un intercambio entre las diferentes comunidades, ¿no? Pero también, por ejemplo, decían mucho de no hay que apoyarse o no hay que ser parte de lo que es las autoridades. Yo creo mucho en la autonomía de las radios comunitarias, pero a veces las radios no sobreviven por el simple hecho de no tener la capacidad económica de poder pues sustentar, de mantenerse, ¿no? Porque realmente pues los que siempre le hacen un trabajo de tequio, una colaboración, pero pues también las radios necesitan mantenerse. Entonces sí es necesario, creo que apoyarse a las autoridades locales, siempre manteniendo ese margen tan delgado que es la autonomía, y porque lo necesitamos, ¿no? Para poder sobrevivir como radios comunitarias. Y pues necesitamos ser también incluyentes,
y apoyarnos muchísimo de las experiencias locales y regionales que se han tenido, por ejemplo, de la radio, sobre todo de los hermanos de la Sierra Norte, que son los que han hecho muy buen trabajo en sus radios, y eso ha hecho que pues sobrevivan, ¿no? Yo creo que sería eso. Una pregunta de la que yo haría un poquito es a Tadi, que yo creo que decía Tadi, ¿no? Porque yo creo que es mujer. Tadi es chamaca, chica, ¿no? Porque no es mujer, sí, como es una expresión un poquito informal, ¿no? Decirle a una mujer, ¿no? Y que es joven, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la información, ¿no? Por ejemplo, decía de las radios piratas, no me queda muy claro, acá sí hincapié a las radios piratas. Entonces yo he escuchado un poco ese término y como no conozco muy bien esa parte, a veces se nos hace muy fácil decirlo en las comunidades cuando estamos en la conversación con las personas, decir, no, escuchen radio pirata, ¿no? Y parte de eso, hacer un poquito el tema de la responsabilidad. Yo, me tocó mucho ver ahora que anduvimos en las comunidades de las informaciones, ¿no? Y a veces, no precisamente las radios, pero cómo las redes sociales son tan, pues, se vuelven poco irresponsables en el uso de la información y que eso ha generado que incluso ahora la gente no use cubrebocas. He escuchado todavía, incluso a pesar de todos los números que existen de muertes por COVID, la gente no usa cubrebocas en las comunidades, ¿no? Yo lo he visto en mi propia comunidad, o sea, vas a la comunidad y no lo ocupan, y fue como la alerta, ¿no? Al principio de, vamos a cerrar las comunidades para que no llegue el virus o ese tipo de cosas, ¿no? A las comunidades. Pero ahora vas a las comunidades y pues entras sin ningún tipo de precaución, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Entonces platicas con la gente y te dicen, no, es que, pues no uso cubrebocas porque esa enfermedad no existe, ¿no? Lo dijeron en las redes, lo compartió tal. Entonces, como nosotros, como jóvenes o personas que estamos en el medio, yo creo que tenemos que ser más responsables con la información y decir, ¿no? Cuáles son, y criticar un poquito más la información. Y creo que eso es lo que hace un poco las radios comunitarias, de ser un poco analíticas en el uso de la información, ¿no? Y creo que en la región de La Cañada y sobre todo en la zona cuicateca no hay un trabajo real de las radios comunitarias que impacten, ¿no? Y sobre todo no hay una inclusión de las diferentes comunidades. Entonces yo creo que es imposible hablar de que cada comunidad tenga cada comunidad cuicateca tenga su radio. Podríamos hablar de una sinergia, de decir que hagamos una red y crear una red comunitaria a través de la generación de información por las diferentes comunidades, ¿no? Entonces yo creo que eso enriquecería mucho más nuestra radio. Y ahora como Cuicatlán también ha sido un punto muy importante, creo que en estos últimos 5, 8 años se ha vuelto un punto muy importante de como un centro cultural, diría yo, de pasar a ser un centro que yo incluso muchas veces critiqué diciendo era un centro de la discriminación de los cuicatecos. Ahora es un centro que se ha empezado, una zona que se ha hecho muy impulsora de las manifestaciones culturales, sobre todo de la lengua de nuestras comunidades de arriba, y eso ha generado que, pues, por lo menos Cuicatlán sea un punto de partida del rescate de los elementos culturales, ¿no? Y entonces yo creo que podría ser sede, y aparte su ubicación lo hace estratégico, ¿no? Para todas las comunidades. Entonces, yo creo que a partir de este espacio podemos generar, pues de crear, y a partir de esa charla crear una red regional, ¿no? Porque no, es imposible. Yo creo que con todo lo que deriva esto y la responsabilidad que recae de tener una radio, sería utópico decir en Reyes, en Concepción, en Santa María, vaya a crear una red. Es imposible, porque para mantenerlo se requiere de muchos esfuerzos, incluso económicos. Entonces, yo estaría hablando mucho más de generar una radio de la zona, y a partir de allí, pues que todos vayamos contribuyendo en la generación de información y poder impulsar una radio, ¿no? Que yo creo que ayudaría mucho más en estos tiempos donde pues creo que las redes sociales están influyendo mucho más que las radios en las comunidades. Entonces, eso incluso hubiera sido muy innovador que tuviéramos ya una radio comunitaria y que eso hubiera sido como el punto de partida para poder hablar de la educación a distancia, ¿no? Con los jóvenes, con los niños, ¿no? Actualmente, cómo pudimos haber sido repetidores o generadores de información educativo para nuestros compañeros, para nuestros niños, ¿no? Pero pues lamentablemente todavía no estamos en ese nivel, pero podemos ir iniciando a partir de generar un proyecto de radio comunitaria para los cuicatecos, ¿no? Creo que eso podría ser un punto de partida. Y esto es mi intervención y es un gusto saludarlos a todos como siempre.
Gracias, Donaldo, gracias por tu intervención. Aunque a la distancia nos estamos conociendo, sí, también te habíamos visto por ahí en las redes, pero pues qué bueno que estás participando por acá. Bueno, continuamos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No, nada? Bueno. Perdón, yo sí quiero agregar algo sobre lo que dijo el compañero Donaldo de las radios piratas. Bueno, cuando yo menciono las radios piratas es porque por aquí yo me encontré como cogiendo el trabajo de otros. A eso me refería. Eso es todo. No sé, Malita Gloria, ¿sí me escuchas? Si puedes volver a repetir lo que dijiste, porque en ese justo momento se pausó tu máquina y no alcanzamos a escuchar lo que dijiste. Oh, ¿ya me escucha? Ya, sí. Ok, yo mencionaba un poco de las radios piratas, porque, bueno, yo me he encontrado con algunas por acá en esta zona, donde ellos, por ejemplo, no hacen mucho trabajo de campo, sino como se llevan la información de otros proyectos y hacen como... Creo que se perdió la señal otra vez. Sí, alguien por ahí en el gobierno gringo está bloqueando la señal de Gloria. Sí, lo siento, creo que es mi señal, no sé. El ancho de banda. Sí. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, otra vez, otro intento, a ver. Ok, mencionaba que yo comentaba acerca de las redes piratas porque me he encontrado con algunos proyectos por acá No, ya no. Yo diría que lo escribieran, ¿no? O algo así. Que lo ponga en el chat igual. Lo puedo complementar un poquito, a lo mejor, para aclarar la duda de Donaldo, ¿no? Sí, Nati, adelante. Sí, pues la compañera se refería a que es cuando la información no es generada por ese medio, ¿no? Sino la copia, o sea, solamente la copia. Esa es como una, digamos, una definición de radio pirata. Pero también aquí en México, ¿no? Como ha habido como mucha persecución por medios que no estén regulados, pues a eso se les llama radio pirata, ¿no? Que no cuenten con un permiso, que legalmente no estén constituidas, ¿no? Y se les dice piratas porque en ocasiones su transmisión abarca otros, ¿cómo se llama? Otras transmisiones, por ejemplo, las aéreas, o abarca otros circuitos, ¿no? Entonces a eso se le llama radio pirata y por eso también a veces a muchas radios comunitarias se les dicen piratas porque no están legalmente constituidas y se les persigue, ¿no? Eso complementaría un poquito la información. Sí, muy bien, muchas gracias, Nati. Bien, otro poquito de noción. La idea de la piratería es justamente porque son, como dijo Nati, radios que no cumplen las formalidades jurídicas, ¿no? Si nos vamos un poquito hacia atrás, todos los estados se apropiaron como representantes nacionales cuando surgen del territorio, el aire, como dice o decía por lo menos el artículo 27 constitucional. Por lo tanto, hipotéticamente regulan también todo lo que circula por el aire. Y había que recordar que las ondas de radio son precisamente de ese tipo. Esa es una. La otra que tiene que ver con el tipo de transmisores que se utilizan. Los medios ahora tienen una gama muy amplia, pero estas especies de radios piratas surgieron, o las más conocidas son las que surgen durante la Segunda Guerra Mundial, y son lanzadas por grupos clandestinos de oposición al fascismo, sobre todo, al fascismo alemán en toda Europa. Entonces lo que hacían era montarse sobre las frecuencias de transmisión de otras radios, así como que interrumpían, ¿no? Se robaban de repente no solo la información, sino la señal de una radio, porque transmitían en un ancho de banda similar. Imaginémonos un poquito que por ahí la zona de Cuicatlán
nos llegue, no sé, me imagino la señal de WFM, que es una de las más potentes que hay en el país. Pero evidentemente ya en esa zona la frecuencia de WFM va a ser muy lenta por la distancia, la orografía, etcétera, etcétera. Y entonces que alguien con un transmisor pueda meterse a la frecuencia de la zona en esa misma frecuencia de radio y sustituye la transmisión original. Eso era lo que originalmente se llamaron radios piratas. Y después, en el caso de Latinoamérica, a partir de los años 70, 80, cuando empiezan las luchas insurgentes en las guerrillas en Centroamérica, sobre todo, pues la famosa radio, después de Radio Barricada o la radio cubana, ¿no? Con la Revolución Cubana, aparece una radio en la Revolución Sandinista, por ejemplo, y la más conocida quizás de este lado fue la Radio Farabundo Martí, que fue el Frente Martí de Liberación Nacional, que tenían esas características. Los compañeros se llevaban un transmisor a la sierra, se metían en una cueva y desde ahí colocaban su antena y se robaban alguna frecuencia de las radios conocidas y transmitían por ella. Entonces, es un poco de ahí viene el calificativo de pirata, ¿no? Primero porque se robaban la frecuencia y por el otro lado, como decía la compañera Nati, porque cuando los estados empiezan a regular todos los medios de comunicación, estas se ubican al margen, entonces transmiten, pero al margen de las especificaciones legales, digamos, ¿no? Que en el caso de México, pues si recordamos con estas reformas estructurales, cuando se modifica la ley de comunicación, que llevó incluso a la confiscación de medios de este tipo, ya lo decía alguna de las compañeras, de cómo los ataques a las radios que eran comunitarias, porque el espectro jurídico le permitió al Estado calificar a más de una radio comunitaria como pirata, porque no tenía no cubría los aspectos legislativos, y entonces, aprovechando el vuelo, calificaron de piratas a más de una radio comunitaria y pues les dieron golpes de mano y les expropiaron recursos y todo lo demás. Entonces, es como, digamos, el concepto tiene que ver con cómo ha evolucionado también este aspecto de comunicación y pues una característica que tienen es que las radios piratas generalmente son antisistémicas, ¿no? O sea, son totalmente opositoras a los sistemas y tratan de boicotear de alguna manera las comunicaciones establecidas, digamos. Ese sería un poco el aporte por ahí. Tienes tu micro deshabilitado. Gracias, Javier, por la precisión del tema. Si todavía hay alguna pregunta, tenemos un minutito por ahí todavía para ir avanzando. Bueno, unas copitas de cacao nos escriben, dice importantísima necesidad de tener una radio comunitaria y y nos piden, y bueno, y nos dicen que pueden participar. Bueno, mientras estamos haciendo estos seminarios y posteriormente ya cuando podamos salir a campo, efectuaremos algunos talleres, estaríamos en contacto para poder ponernos de acuerdo en qué momento y en dónde para continuar con los trabajos. Bueno, si ya no hay ninguna otra intervención, nomás les recordamos que continuamos el día de mañana, 18 de diciembre, a la misma hora, con el tema La salud en tiempos de COVID-19 en las comunidades cuicatecas, medicina tradicional, visita medicina alópata. Pues muchas gracias por su participación, por su tiempo, y esperemos contar con ustedes el día de mañana a la misma hora, de 19 a 21 horas. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Adiós. Gracias a todos por sus participaciones y enriquecer este espacio. Gracias. Excelente noche a todos.